Primero que todo, hacer una gran estima a Latin Juris por permitirme estar en esbozar esta noche un tema. Mi nombre es Edgar Fabián Garzón Buenaventura y voy a trabajar el tema de derechos humanos, multiculturalismo y pluralismo. Pero antes que todo, quiero hacerles una presentación de mi hoja de vida. Soy abogado en la Universidad Libre de Colombia, filósofo de esa misma institución, magíster en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Nacional Lomas de Zamora, en Buenos Aires, Argentina, y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Libre de Colombia. Profesor investigador de la Universidad Libre y coordinador de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Así las cosas, mi tema que va a trabajar derechos humanos, multiculturalismo y pluralismo. Para comenzar a hablar de esto, trataré de trabajar de 5 ítems. Primero, internacionalización del derecho. 2, la materialización e internacionalización del derecho en los derechos humanos, en el derecho internacional de los derechos humanos. 3, las formas como se representan. 4, ¿qué entendemos por pluriculturalismo y cómo se subdivide? Y cómo es la consonancia con el multiculturalismo. Y último, lo que entendemos como diálogos interculturales, una aproximación más allá de la justicia multinivel. Para proponer como conclusión, dar lo que nosotros en este diplomado podremos dar una solución a lo que está sucediendo en Venezuela. Para así las cosas, ¿qué denominamos internacionalización? Para esto, someteré temáticamente un punto importante. Nosotros conocemos a partir de la posguerra, entre los años 1933 a 1945, un antecedente inmediato que permitió hablar de una idea primigenia en el derecho. Ya antes se había hablado directamente desde Antígona, con la discusión del iusnaturalismo y el iuspositivismo entre Creonte y esta gran tragedia griega. Pero lo que yo quiero tocar es la Carta de Londres de 1945, que le da vida, así las cosas, a los juicios de Nuremberg. Si nosotros denotamos en los juicios de Nuremberg, es la pregunta sobre la validez. Es decir, una norma puede ser válida, pero puede ser injusta, moralmente injusta. Pues ahí comienza a aparecer que en la Carta de Londres de 1945 castigan a los jerarcas nazis por la violación sistemática de los derechos. Un momento en internet acá. Bueno, lo que les estaba diciendo. En 1945, cuando se comienzan a comprender esa enunciación, se comienza a notar algo importante. La situación es que actualmente a partir del 45 los estados se comprometen a un respeto recíproco de esos derechos humanos. Y así comienzan a aparecer lo que denominamos un sistema universal y unos sistemas interamericanos. Sistema universal entendido a partir de la Declaración Universal de 1948 y los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Establecieron una idea primigenia única de internacionalización del derecho. Así esta gran teoría comienza a confluir los ordenamientos constitucionales, es decir, no solamente es una idea, por así decirlo, por fuera, también es una idea interior de los ordenamientos constitucionales y entre ellos los derechos fundamentales. Derechos fundamentales ya la materialización, como dice el maestro Antonio Pérez Luño, en los ordenamientos constitucionales, entre ellos, entiendan, la Constitución italiana del 47, la Constitución francesa del 48, la Ley Fundamental de Bonn del 49, la Ley Constitución de Portugal del 76 y la Constitución Española de 1978, comienza a ser un sistemático, una sincronía entre ambos. Es decir, como dice Daniel Bonillo Maldonado, en la teoría del libro de los trasplantes jurídicos, esa idea comienza a sumergerse en los ordenamientos constitucionales y a generar metástasis a lo que hemos conocido neoconstitucionalismo. Más allá de las reglas, principios, valores y demás ordenamientos constitucionales. Pero, ¿esto qué ha generado? Primero que todo, una idea única de un derecho, porque si ustedes denotan, en todos los ordenamientos constitucionales, ya sea desde España, ya sea desde Ecuador, ya sea desde México, ya sea desde Colombia, siempre interiorizamos directamente los derechos fundamentales, acciones constitucionales y tribunales constitucionales. Pero ¿qué ha sucedido? Eso, en principio, surge una primera pregunta. ¿Eso es aplicable? Es decir, para hacer del plano teórico al plano pragmático, ¿genera un criterio funcional? Pues es así que el maestro Sergio García Ramírez,
en materia de sistema interamericano de derechos humanos, cuando se crea la Convención Americana de Derechos Humanos, y en la ponencia del voto razonado Tigris Ecuador y Vina Machad versus Guatemala, comienza a crear el tema control de convencionalidad, que ya lo hemos sabido, que lo crea después el Almanacid Arellano, Helman versus Uruguay, el maestro Eduardo Ferrer MacGregor, en el caso Carrera José Montiel, lo desarrolla, que es un estándar único de aplicación que tiene que estar en consonancia desde los países constitucionales o lo que se denominan estados sociales democráticos con consonancia a los derechos humanos. Es decir, genera un resorte entre el derecho nacional y el derecho internacional. Pero aquí surge la pregunta clara. ¿El control de convencionalidad tiene una aplicabilidad sistemática jurídica entre los ordenamientos constitucionales latinoamericanos? ¿Es verdad? ¿Verdaderamente se aplica o no se aplica? ¿Es verdad que ese derecho común latinoamericano, bloque de convencionalidad, ha generado una respuesta sistemática de acuerdo a los estándares internacionales? Recuerden ustedes que la Corte Interamericana no solamente es el control de convencionalidad a partir de la convención, sino de más tratados. También son 134 sentencias, opiniones, recomendaciones, medidas provisionales. ¿Se cumplen efectivamente entre los ordenamientos constitucionales? ¿O son, como dice el búho de Minerva, se desplaza en la noche? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Porque si ustedes comienzan a decir que si eso fuera así cierto, comencemos a comprender lo que está sucediendo en Venezuela con el caso Leopoldo López Mendoza versus Venezuela, o López Chocrón, o Globovisión versus Venezuela. Si ustedes encuentran, la Corte Interamericana ha condenado, por ejemplo, a Leopoldo López, que ningún funcionario público puede ser despedido, es una sentencia penal motivada, que al ordenamiento nosotros los colombianos la retomamos para el informe 08 del caso Petro. Pero yo les hago la pregunta, ¿qué pasó con Leopoldo López y qué pasó con Globovisión? ¿Verdaderamente el Estado venezolano cumplió los estándares dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿O eso fue solamente una breve tinta sumergida en una sentencia de la Corte? Esa es la pregunta que tenemos que decir. Pues la salida, señores, no es solamente hablar del discurso democrático, no es solamente hablar directamente de lo que hace la OEA, no hablar de lo que hace la Comisión y la Corte, porque ya comencemos y digámoslo de antemano, ha sido insuficiente. Ha sido insuficiente porque actualmente, ¿de qué sirve un discurso de los derechos humanos si no tiene una aplicabilidad pragmática? ¿O un título ejecutivo frente al daño moral sumergido? Donde no hay compromiso de los estados. No es que no sea democrático, no es que directamente no se inaplique, es que verdaderamente no hay un compromiso internacional. Y entonces, ¿cómo podríamos dar una respuesta a ese compromiso internacional? Pues aquí comencemos a decir algo muy importante que me parece. Y lo digo abiertamente. Aquí tenemos que hablar de un neoconstitucionalismo andino. Y esta palabra no es mía. Estas palabras es de un profesor llamado Ramiro Ávila Santamaría. Ramiro Ávila Santamaría, profesor de la Universidad Andina, Simón Bolívar, gran institución ecuatoriana, comienza a decir que tenemos que entender una nueva forma de entender los derechos. Y yo lo entiendo desde dos esquemas. Piensen en Enrique Dussel y piensen en el derecho como resistencia de Peter Fitzpatrick. Enrique Dussel, en 1492 nos decía: la historia siempre ha sido la historia de los vencedores frente a los vencidos. ¿Dónde está el indígena? ¿Dónde está directamente el campesino que levanta su mano y dice: este es el derecho humano que yo tengo? No la discusión que me dijeron en los derechos civiles y políticos de 1776 o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791 en Francia. O se reconoce ellos mismos en la Constitución de Weimar de 1919, o se reconocen en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Enrique Dussel tiene la razón y Peter Fitzpatrick en los estudios críticos del derecho. El derecho no se reconstruye por formas foráneas, el derecho se reconstruye por formas primigenias de los individuos a través de los sujetos. Y aquí hablamos del sujeto. Ese sujeto de Descartes que planteaba racional, no es el discurso racional ético eurocentrista, es el discurso directamente que hablar de otro ciudadano, hablar de un criterio que se denomina habitante del mundo. Por eso digamos que el pluriculturalismo escapa del resorte directamente del concepto de democracia deliberativa a un concepto de democracia comunitarista en reconocimiento de los derechos de las personas. Piensen en esto.
Piensen en esto. Si nosotros analizamos que hay un estándar internacional de derechos humanos, yo me reconozco en el señor que se encuentra aquí afuera en la esquina de una sentencia muy bella y muy bonita, donde ni siquiera se reconoce, ni siquiera dice qué es, pero se puede reconocer, por ejemplo, lo que dice la Pachamama, Viracocha, por el quechua. Por eso es tan importante lo que hizo Ecuador y lo que hizo Bolivia en la Constitución del 2008. Recuerden en esto, nosotros ni siquiera sabemos el concepto antropológico y cultural y ciudadano en lo que nosotros hacemos. Por eso, digamos que, y doy un criterio primogenio, Latinoamérica es una sociedad traumada. Y eso coge el concepto del psicoanálisis freudiano, porque nosotros ni siquiera sabemos cuáles son nuestras causas de trauma, qué nos llevan en común y por qué, por ejemplo, hablamos de un tema en común en toda Latinoamérica, el de tema de corrupción. Todos tenemos corrupción, pero ¿por qué no lo solucionamos? Porque somos una sociedad traumática. Es por eso que el multiculturalismo hace un reconocimiento al individuo, al sujeto. Y por eso el individuo del derecho se hace de por dentro, lo que se denomina diálogos interculturales. Y doy el ejemplo más importante en Colombia, la reconstrucción de los tejidos sociales. Si ustedes hacen la reconstrucción de los tejidos sociales a través de los derechos humanos y hacen una ágora afuera, como dice la Corte Interamericana, la reconstrucción de un monumento, ¿será que ese monumento se reconstruye directamente en ello en la memoria histórica? ¿O se reconstruye directamente para sanear su alma, directamente a través de su tejido social? Y para eso quiero darles el ejemplo concreto. Hace poco yo estoy haciendo una investigación sobre justicia transicional y me acerqué directamente a una cárcel donde había un personaje que había cometido violaciones de derechos humanos sistemáticas, porque ustedes conocen desde el caso, por ejemplo, Mazaquituango, Pueblo Bello, y le preguntaba si tenía una conciencia moral individual. Y me decía, pues yo lo que considero lo que estaba haciendo bien, más o menos como lo que propone Hannah Arendt en la condición humana, más o menos la condición humana o la banalidad del mal. Lo consideran que le están haciendo bien. Pero surge esta pregunta, entonces yo le decía, usted picó a la gente, lo mató, lo tiró al río Magdalena, ¿cómo se siente? Bien, no me siento nada. Pero a mí sí me dio una extrañeza cuando me dijo esto. Hace 2 semanas, doctor, me llegó una persona, una señora viejita, donde me decía, mire, usted mató a mi hijo, usted lo picó, pero yo no le vengo a hacer ningún reproche. Le vengo a entregar este crucifijo y que Dios lo bendiga. La pregunta en ese orden de ideas, ¿qué tenemos que decir? ¿Hay conciencia moral individual mínima del sujeto? Sí. Hasta el hombre más malo, diría Kant, tiene una conciencia individual racional. Pero el diálogo no es a través de un fundamento internacional de la reconstrucción de los derechos humanos, porque los países reconocen su derecho humano, pero hay una reconstrucción cultural primigenia que se entendemos como humano y que entendemos como hombre. Hay una reconstrucción de un tejido social, y por eso, desde sentencias, desde la posición de Carlos Gaviria Díaz, un magistrado colombiano, dice que tenemos que reconocer también al otro. Reconocer al otro, por ejemplo, es nuestro diálogo intercultural. Por eso no podemos entender, por ejemplo, 2 ideas importantes de la Corte Interamericana. Si ustedes recuerdan el caso de Karen Natala Rifo Niñas versus Chile, donde la Corte Interamericana reconoce el derecho innominado a la libertad sexual, donde dice, nadie escogió ser hombre o mujer, nadie escogió qué nacionalidad tener, pero puede tener reconocimiento de la orientación sexual como un derecho humano, dice la Corte Interamericana, sí. Pero nosotros en los ordenamientos internacionales decimos, sí, eso es muy bonito que diga la Corte, pero su aplicabilidad interior la tenemos. Por eso es lo que yo le apelo, es al diálogo no. Un diálogo interjurisdiccional es un diálogo equivocado, porque es una aplicabilidad. Y si no se aplica, ¿qué? ¿Queda un canto retórico? Pero es como dice directamente Ramiro Ávila Santamaría, si hacemos un diálogo de los principios y reglas y identidades culturales para saber lo que nos encontramos, encontramos una mayor especificidad de los derechos humanos. Y eso implica 4 cosas importantes. Primero, reconocer nuestra cultura, reconocer nuestra sociedad y reconocer directamente que no somos indígenas y no somos eurocentristas. Reconozcamos primero como individuos para reconocer nuestra historia. Y si reconocemos nuestra historia, podemos reconstruir un ente comunitarista a lo que somos. Por eso, apelar no es apelar a solamente el concepto de los diálogos, ni una justicia constitucional multinivel, ni unos diálogos de derechos humanos. Por eso lo que escapa a Venezuela hoy en día no es el resorte internacional, porque estaríamos equivocados, sino recapacitar directamente una reconstrucción desde lo intra para recomponer un grupo de presión.
Por eso la democracia no es solamente una alegoría, es el bello sueño de que cada ciudadano se marca con un individuo. Muchísimas gracias.